Y el tema de esta predicación, el orden en el dinero. El orden en el dinero. Es una bendición el poder recibir el consejo de Dios para nuestras vidas. Y una de las áreas más complejas que tenemos los seres humanos es el dinero. Jesús en los evangelios nos deja un ejemplo muy grande respecto al tema del dinero. En diferentes áreas y momentos Jesús habló al respecto, y esta mañana Dios quiere que consideremos lo importante que es el pensamiento de Jesús en relación al dinero. Y el modelo que Él nos dejó a nosotros es el modelo que tenemos que seguir aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. La visión que Jesús tiene en relación al dinero es de suma importancia. Por eso el texto que hemos leído al principio, Él nos dejó ¿qué? Ejemplo, para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Y esta mañana Dios quiere llevar a la iglesia a considerar lo que es el tema del dinero en nuestras vidas. Y probablemente es un tema incómodo para muchos. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. ¿Cuál fue el pensamiento y cuál fue el modelo de Jesús en relación al dinero? Voy a invitarles que vayamos a Mateo 20, versículo 1. Dejo un apartado ahí, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Cada vez que Jesús abordó el tema del dinero, no solamente dio una enseñanza literal. Cada vez que abordó el tema del dinero, siempre aprovechó la oportunidad para dar una enseñanza espiritual. Y encontramos en el versículo 1 del capítulo 20, una de las parábolas en cuanto Jesús compartió con sus seguidores. Jesús entendía y comprendía que los seres humanos tenían que trabajar para ganar dinero y de esa manera sostener a su familia, sustentar y traer el gasto para comprar ropa, para comprar comida. Jesús siempre estuvo consciente de ello. Y vamos a ver, voy a pedirle que ponga mucha atención en la palabra que vamos a leer y pueda ubicar en qué área Jesús habló del dinero. Dice el versículo 1, ¿ya lo tiene? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia que salió por la mañana a contratar obreros. ¿Para qué, hermanos? Para su viña. Y aquí Jesús comienza a hablar acerca del reino de Dios y lo compara como un hombre que se levantó temprano en la mañana y ¿qué hizo? Fue a contratar ¿qué? Gente para trabajar, gente que trabajara en su viña. Y para poder contratar gente hay que tener dinero. ¿Para qué? Para pagar. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ponga mucha atención aquí. ¿Hubo un qué, hermanos? Un convenio. ¿Entre quién? Entre el hombre de la parábola y quién más, y los obreros. Un convenio es ¿qué? Un contrato entre dos partes. Ellos acordaron que iban a trabajar ¿por cuánto? Por un denario, dice el texto. Un denario en aquel tiempo equivalía a salario mínimo de un día, y ese fue el contrato. Dice que fue muy temprano en la mañana. Dicen algunos que fue como a las 6 de la mañana y mandó a este grupo a trabajar. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Qué estaban haciendo? Desocupados. Y vemos a este hombre que encuentra otro grupo después de 3 horas, más o menos a las 9 de la mañana, y los encontró desocupados. Y también con ellos les abordó y les ofreció ¿qué? Un trabajo. Y dice el versículo que los mandó, los encontró desocupados y los mandó, versículo 4, y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea ¿qué? Justo. Y ellos fueron. Nos habla la parábola que este hombre era un hombre ¿qué? Justo. Era un hombre justo.
el cual quería darle trabajo a la gente que no tenía y los mandó a trabajar. Él dijo, dice el pasaje, que les daría un salario justo. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, es decir, a las 12 y a las 3 de la tarde. Encontró otro grupo de personas y los mandó a trabajar. Y como era justo, a cada grupo les ofreció pagarles un denario, dinero. Versículo 8, versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y habla de otro grupo, el cual los contrató más o menos a las 4 o 5 de la tarde. Y los encontró desocupados. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había un lugar donde la gente que no sabía un oficio en particular se paraban para ofrecer un servicio, lo que sería en el día de hoy un peón. Y les ofreció un trabajo, dice el versículo 6. ¿Por qué estáis desocupados? Y les dijo, ¿por qué estáis desocupados todo el día? Versículo 7. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es, ¿qué, hermanos? Justo. Repite la parábola que este hombre era un hombre justo. Y a cada uno de los obreros en las distintas horas les ofreció pagarles lo justo, porque fue lo que acordaron, lo que convenieron en ese momento. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagarles, ¿qué, hermanos? El jornal. Jesús nos habla en esta parábola de lo importante que era para estas personas el sostenimiento de su familia. Que el trabajo es necesario para poder traer el recurso a casa y de esa manera poder dar de comer y de vestir a la familia. No los dejó ir ese día sin que se llevaran el sueldo que se les había ofrecido. Comenzando desde los postreros hasta los primeros, es decir, comenzó a pagarles a quienes, a los que contrató hasta el final. Comenzó a pagarles a ese grupo. Al venir los primeros, versículo 10, ponga su vista ahí. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir, ¿qué, hermanos? Más. La pregunta es, ¿por qué? Si el acuerdo fue, ¿cuánto? Un denario. Ellos pensaron que podían recibir más porque comenzaron a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y a ellos no les gustó. No les gustó que los últimos que fueron contratados, que trabajaron menos, recibieran la misma paga que ellos que trabajaron todo el día. Y dice el texto 10, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿qué, hermanos? Un denario. Ahora, ¿por qué recibieron un denario, hermanos? Porque fue lo que acordaron, ¿cierto? Fue lo que acordaron. El hombre de la parábola acordó con ellos una cantidad de dinero. Ellos estuvieron dispuestos y les dio lo que ellos habían acordado con el dueño de la viña. Cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo, ¿qué sucedió, hermanos? Y sabe que cuando leemos este pasaje, nos encontramos que una persona, un jefe, un patrón, siendo justo, siempre será expuesto a murmuración y a crítica por parte de las personas. Porque según el pasaje, nos habla de un hombre justo y un hombre bueno, que acordaron algo, pero cuando llegó el momento de la paga, hubo murmuración de las personas. Y dice el texto, contra el padre de familia. Versículo 12, diciendo, estos postreros o estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de un día. ¿Sí logra ver la queja y la inconformidad de este grupo de personas? Esto suele pasar.
Pero el hombre, el dueño de la viña, no hizo más que cumplir el acuerdo que habían hecho con ellos. Habían aceptado ese acuerdo. Versículo 13. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, ¿cómo le dijo? Amigo, no te agravio, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? ¿Cómo se llama esto, hermanos? Una explicación. Este hombre de la parábola, al ver la inconformidad y la murmuración que hizo, lo llamó y le dijo que le aclaró: acordamos en algo y te voy a pagar lo que acordamos. ¿No conviniste conmigo en un denario? Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy qué? Bueno. ¿Cómo era este hombre, hermanos? Además de justo, ¿era qué? Porque él encontró a 4 grupos de personas en diferentes horas del día desocupados, y él sabía que esa gente tenía familia, tenía hijos que atender, y a todos les dio la oportunidad de ¿qué? De tener un trabajo. Amén. El hombre de la parábola era un hombre que entendió la necesidad de ¿cuántos? De todos. Él entendió que todos tenían familia y que todos necesitaban gasto para ese día. Y nos habla que es un hombre justo y un hombre bueno, un hombre generoso. Versículo 15 dice al final: porque yo soy, ¿qué, hermanos? Bueno. Ahora, esa es la enseñanza literal, terrenal. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual? Porque en cada enseñanza Jesús aprovechó la oportunidad para dar un mensaje espiritual. Obviamente aquí está hablando de Dios que da salvación, y el tema central es la salvación, y nos habla que la salvación Jesús la da a la gente que Él desea dársela. Usted puede pasar aquí en el templo 10, 15, 20, 30 años, y el tiempo que usted pasó en la iglesia es el mismo que tendrá aquella persona que al final, antes de morir, le entregó su vida a Cristo y también fue salvo. Es el mensaje central que da Jesús aquí, que al final Él determina a quién le da la salvación. No es por obra, sino es por gracia. Amén. Vamos a otro ejemplo, Juan 6:3. Aprendemos que Jesús en la parábola nos habla que hay personas buenas y hay personas justas. Y Dios quiere que seamos también nosotros justos y buenos, pero también generosos, para comprender la necesidad no solamente de uno, sino de todos. Jesús sabía también que el dinero servía para comprar lo básico y lo elemental, para subsistir. Y Jesús sabía que el dinero era necesario para comprar las cosas básicas. Juan 6:3, ¿ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos qué, hermanos? Imagínense esta escena. La gente sigue a Jesús, y habla aquí de un milagro de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Jesús sabía que esta gente para vivir necesitaban que comer. Y para comprar comida, ¿qué se necesita, hermanos? Dinero. Jesús siempre estuvo atento a las necesidades de los seres humanos, y sabe que tenemos que trabajar para ganar y volver a comprar para darle de comer a la familia. Y en este pasaje encontramos a un Jesús dándose cuenta de la necesidad de la gente que tenía en cuanto a la comida. Dicen los teólogos que había más o menos como 15,000 personas, contando a niños y a mujeres. La necesidad era la comida. Vamos a ir al versículo 7. Felipe le respondió:
200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Dice el pasaje que Felipe le dice a Jesús: aun con todo el dinero que tengamos, no hay en este lugar una tienda donde podamos comprar la comida para todos los que están aquí. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos. En el versículo 9 habla de un ¿qué? De un muchacho. No dice el nombre de este joven. Lo cierto es que estaba ahí un muchacho. Cuando en la casa hay un problema de necesidades básicas, siempre están los hijos observando qué hacemos los adultos frente a la necesidad. ¿Los ha visto? Ahí están. Está papá hablando con la mamá que no alcanzó, que falta, y los hijos están solamente observando y escuchando qué hacen los padres frente a la necesidad, quizás de dinero, o de comida, o de vestido, o de cualquier cosa. Y Dios quiere que tengamos esto presente siempre. Nosotros como padres le estamos enseñando a nuestros hijos cómo enfrentar los momentos de carencia y de necesidad. Y dice el texto que este muchacho tenía, ¿qué, hermanos? 5 peces, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y encontramos que este joven, entonces, él quiso aportar lo que tenía para resolver el problema de la comida. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, le repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto qué, hermanos? Es decir, para poder dar de comer a esta gente tuvo que ocurrir un milagro. El milagro de darle de comer a la gente. Pero antes de que Jesús les diera la comida, Él tuvo que darles una orden. ¿Cuál fue? Que se recostaran. ¿Cierto? Y es aquí donde Dios quiere hablarnos esta mañana a nosotros. Para poder entender los milagros de Dios en nuestras vidas, tiene que haber un orden en nuestros pensamientos. Hay un problema muy grande con el cristiano del siglo XXI. Somos o son muy desordenados. Y ese desorden los lleva a vivir una vida de altibajos, de conflictos, de momentos difíciles. Y lo que Dios quiere esta mañana es darnos un panorama para ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pensamientos, y entendamos que hay un orden en el dinero. No había comida, pero Dios hizo un milagro para que la gente comiera. Pero antes de darle la comida o el milagro, primero los ordenó. Les dijo qué tenían que hacer para recibir el milagro que Él haría, que era multiplicar la comida. ¿Sabe que comer todos los días es un milagro de Dios? ¿Y sabe qué? Estamos tan acostumbrados, tan mecánicamente viviendo, que no reconocemos que tener en la mesa comida es un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el texto 11 que después de que los recostó, les dio a sí mismo los peces cuanto querían, es decir, hasta que se llenaron. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, es decir, a todos les dio su comida, dijo a sus discípulos, ¿me ayuda a leer? ¿Cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama? Buena administración. ¿Cómo se llama, hermanos? Si te sobra algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Guardarlo o recogerlo. Si en tu casa tienes comida que te sobró, ¿qué? Guardarlo. Y sabe que cuando aprendemos a ser buenos administradores, desperdiciamos menos dinero. El problema más grande que tenemos como los seres humanos es que desperdiciamos tantas cosas. Y es dinero que se perdió.
Y por eso no te alcanza. Y por eso, aunque Dios te bendice, aunque Dios hace en ti un milagro, te provee con trabajo, te provee con salud, te da para que subsistas, como tú no eres un buen administrador, lo que te sobra, lo dejas que se desperdicie. Y es allí el problema. Porque ¿qué habla del tema del dinero? Los peces tienen un valor económico. También los panes. Y Dios te habla esta mañana a ti, en tu casa. ¿Cuánto de lo que tienes lo desperdicias? Lo tiras. O dejas que se eche a perder. Y ese es dinero perdido que pudiste haber invertido en otra área de tu vida. Si tú no eres ordenado en las cosas que Dios te da, que te provee constantemente, y hablamos de alimento, hablamos de ropa, hablamos de un trabajo, de una casa, de un negocio, si no lo administras, seguirás perdiendo dinero. Somos muy malos administradores. Tenemos un poco de más y como tenemos, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen? Se lo gastan. Se les olvida que hay años de vacas flacas y de vacas gordas. Y cuando te llega el tiempo de vacas flacas no tienes. Y te quejas. Pero olvidas que Dios te proveyó y Dios te dio. Y no fue cuestión de Dios, fue cuestión de tu mala administración. Amén. Vamos a un pasaje más. Vamos a ir a Mateo 10, 29. Mateo 10, 29. El tema es el orden, ¿en qué, hermanos? En el dinero. Todos aquí tenemos que trabajar, tenemos que movernos para traer el dinero y poder organizar los gastos en la casa. Jesús quiere enseñarnos el modelo y cómo Él vio la situación en cuanto al tema del dinero. Jesús, escuche esto, le da a las personas, a los seres humanos, un valor más importante que el dinero. ¿Es importante el dinero? Sí, pero es más importante tú como persona. Es más importante el dinero que tienes, pero es más importante tu familia, tus hijos, que el mismo dinero. Dice Mateo, ¿ya tiene? 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Un cuarto equivale a una moneda. Si para poder comprar 2 pajarillos se necesitaba una moneda de un cuarto, o un cuadrante, dice otra versión. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos, ¿qué, hermanos? Jesús quería que sus discípulos entendieran que si para Dios son importantes los pajarillos que valen un cuarto o un cuadrante, tú vales más como persona. Tú vales más. Tenemos un valor muy importante para Dios que va mucho más allá de una cantidad de dinero. Por eso es triste y lamentable cuando la gente por dinero no le da el valor a las personas. Y esto es muy importante. Primera de Pedro 1:18. Primera carta de Pedro 1:18. Dios quiere que entendamos lo importante que somos los seres humanos y el valor que tenemos como hijos de Dios. Usted y yo alcanzamos la salvación no por un valor de dinero, sino porque Cristo fue a la cruz del Calvario y ofreció un sacrificio. La vida eterna tiene un valor que no se puede comprar con dinero. Y eso es muy importante, hermanos. Dice Primera de Pedro, ¿ya lo tiene? 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahí está. Hemos alcanzado la salvación y no fue cuestión de dinero. No fue ni con oro ni con plata, fue con el sacrificio de Cristo. Es decir, el dinero es importante, pero no más importante que las cosas espirituales. Usted puede comprar una Biblia, pero no puede comprar a Dios en su corazón. Amén. Usted puede traer ahorita aquí una Biblia en sus manos, pero eso no le da a usted la garantía de que esté Cristo en su corazón.
El dinero sirve para ciertas cosas, pero no puede comprarlo todo. Usted puede comprar una casa, un carro, un negocio. Usted puede pagar una carrera con dinero, pero no puede pagar la paz que solamente Cristo da en el corazón del hombre. Usted no puede ir a la tienda de la esquina y decirle, véndame 1 kilo de paz, porque quiero tener paz en mi corazón. El dinero es importante, pero hay cosas espirituales que no tienen un precio, hermanos. Usted puede estar aquí en el templo y puede tener cosas materiales, pero si Cristo no está en su corazón, no tiene nada, hermanos. Una última cita, Lucas 14:12. Lucas 14:12. Con dinero puedes comprar muchas cosas, pero no puedes comprar las cosas eternas e importantes para el ser humano en esta tierra. Vamos a ver una parábola sumamente importante, pero antes de que la leamos quiero decirle algo muy importante de parte de Dios que ministró mi vida. Si el dinero y las cosas materiales te alejan de Dios en esta tierra, lo has perdido todo. Una vez más, si el dinero y las cosas materiales te alejan de Dios cada vez más en esta tierra, has perdido todo. Ponga su vista ahí en una parábola. Dijo también al que la había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. El contexto de este versículo es de que previamente a Jesús lo invitaron a comer, y él aprovecha ese momento para enseñar esta parábola con un mensaje profundo. Y dice: cuando hagas comida, y aquí viene una pregunta, para hacer una comida, ¿qué se requiere? Dinero, ¿cierto? Aquí entra el dinero. Para poder invitar a gente a tu casa a comer, tienes que invertir una cantidad importante. Cuando hagas una comida, dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. ¿Me ayuda a leer? Y esa parte, recompensado en la resurrección de los justos, nos habla de una recompensa espiritual, algo eterno, no aquí. Aquí tú puedes invitar a la gente que quizás tiene económicamente, pero cuando tú invitas a alguien que no tiene, no te puede corresponder, tú vas a tener una recompensa espiritual en la eternidad. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Para hacer una gran cena, hermanos, ¿qué se requiere también? Dinero. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: ¿he comprado qué? Y para comprar una cinta, ¿qué se requiere? Dinero. Esta palabra nos habla de Dios, que quiere que todos participen de la gracia de Cristo. Pero hay gente que dice: es más importante el dinero para mí que lo que tú me ofreces, Dios. Por eso están muy ocupados. Cuando el dinero y las cosas terrenales, materiales, te alejan de Dios, estás perdiendo tu visión aquí en la tierra. Estás perdiendo todo. Porque esta gente prefirió el dinero que ser partícipes de la cena que está invitando a este hombre de familia. Versículo 18 dice: y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. 19. Otro dijo:
he comprado 5 yuntas de bueyes, y para comprarlas, ¿qué se requieren? Dinero. ¿Sí logra ver? Si el dinero y las cosas materiales te alejan de Dios, has perdido todo en esta vida. Y qué triste es cuando la gente que conoce de Dios está más ocupada en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Porque al final todo lo que tenemos aquí en la tierra, aquí se va a quedar, hermanos. Amén. Todo se va a quedar. El orden de Jesús en el dinero. No permitas que eso material, eso económico, se levante como un muro y te aleje más de Dios y de las cosas eternas. Esto es profundo, hermanos. Esto es profundo. Porque cuánta gente no está detrás de esto, en las cosas que tienen un valor económico, por encima de las cosas eternas. No hay cómo pagar el tiempo que estamos aquí esta mañana adorando a Dios y que nos hable a través de su palabra. No tiene precio, hermano, porque es para nuestro bienestar espiritual. No es perder el tiempo, es invertirlo en cosas eternas, de buen provecho. Versículo 19. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, ¿acabo de qué? De casarme. Y para casarse, ¿qué se requiere? Dinero. ¿Sí logra ver lo que Dios quiere hablarnos esta mañana? Las cosas materiales y el dinero te pueden alejar de Dios. Y si tú permites que eso te aleje de Dios, tu vida no tiene sentido. Porque cada vez te pedirá más las cosas materiales. Y cada vez más estarás enfocado. Y cada vez más vas a poner pretextos y excusas. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto y lo otro. Y son solamente excusas. Y estás dejando lo más importante, que es tu alma, relegada a segundo plano. Y qué triste cuando la gente pone excusas a Dios y le da valor a las cosas materiales. Dios quiera que los que estamos aquí, hermanos, no pongamos excusas a las cosas eternas y de gran valor que solamente Dios nos puede recompensar. Todo lo demás son excusas y nada más. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, ¿cómo se puso, hermanos? Enojado. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Porque la gente le dio más valor a las cosas materiales, al dinero, que a la invitación que le hizo a la boda, a la cena. ¿Qué cree que piensa Dios cuando usted no viene al templo y está en otras cosas que no son las más importantes de su vida? ¿Qué cree que piensa Dios? Cuando ponemos razones, quizás tú de peso, pero no hay ninguna razón importante para que no estemos cerca de Dios, alabando su nombre y que Él nos ministre. No hay ninguna razón. Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sabe por qué? Tenía que hacerse esta cena. Si tú le pones pretextos a las cosas de Dios, si tú pones razón y pones el dinero y las cosas materiales por encima de las cosas de Dios, Dios seguirá invitando a otros para que vengan a participar del mensaje de Cristo Jesús. No se la pierde Dios, se la pierde usted. Amén. 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿me ayuda a leer? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque prefirieron las cosas materiales que las cosas espirituales. Por esa razón no serán partícipes de la cena. ¿Sabe que Dios no envía a nadie al infierno, hermanos? La gente se va sola por sus decisiones propias. Porque siempre Dios nos sigue hablando, siempre Dios nos sigue invitando a participar. Y en esta mañana el mensaje es: ordena
tu mente con las cosas materiales y el dinero. Tengamos esa visión de Jesús. Tengamos ese modelo a seguir y caminemos. Estamos de paso en esta tierra. Es corto nuestro tiempo, pronto pasaremos. Pero no permitamos que las cosas materiales y el dinero en esta tierra nos aleje de las cosas importantes que son en Cristo Jesús.